Los taquitos es parte de tener, pues, tu México, ¿no? De tener tu México acá en casa, en mi hogar, de tenerlo más cerca, a la distancia. Pero ya como proyecto, ¿cómo empezó? Este, empezó, pues siempre había tenido, bueno, siempre me ha gustado la comida mexicana, por supuesto, es mi comida favorita, nuestra gastronomía mexicana tan rica y con tanta variedad. Y había tenido la inquietud de pues, ay, que se abriera o que tener tacos, verdaderos tacos originales, tacos mexicanos acá en Holanda. ¿De qué son los tacos? Y a lo mejor, mientras me explicas, me enseñas. Ajá. Ok. Sí, pues es que mira, esta salsa, por ejemplo, esta salsita yo la hago, esta es la salsa, esta es la del éxito de todo mundo. De hecho me dicen que si la vendo, que les venda además, que por qué no la vendo aparte. Esta es la salsa, luego yo le digo, es el cielo y el infierno, porque todo el mundo se enchila, pero siguen comiendo. Dice, ay, es que pica mucho, pero qué rico. Le digo, échenle poquito, para que no se enchilen, pero ahí están encantados. Cómele y échele, porque está muy picante, pero yo traigo unos chiles que te digo que son de Tijuana y que no nada más es el chile de árbol, porque tiene chile de árbol, pero yo hago mezcla de chiles. Entonces ahí sí no les digo qué más chiles le pongo, porque hago mezcla de chiles. Lleva de árbol, pero lleva otros chiles que para mí es mi secreto, pues. En México uno es o sea, es el sabor, ahí está el sazón, ¿no? Que dices, ay, mira, o le falta, o le quita. Siempre había cocinado, siempre toda la demás comida que hago siempre es por el feeling. Mi platillo principal es la birria, ¿eh? O sea, el amo del platillo que más vendo y el del éxito es la birria. Pero esta es la birria estilo Tijuana. Es un poquito, o sea, la birria de Tijuana es más condimentada, un poco más de chile. Yo creo que la de Guadalajara es como más natural, más barbacoa, pues. Porque si te fijas hasta el color, mira, o sea, esta lleva más especias. La birria lleva más especias y lleva más chiles. En enero del 2021 empezaste. En enero del 2021 empecé a vender tacos. Y mucho apoyo, de verdad, que los mexicanos y las mujeres me han apoyado cañón. Hello. I'm collecting for Marissa. Ah, ok. Tacos, a ver, llévate esto. Llévate este así. Ay, no, 100% recomendados. No tengo palabras, súper buenas. What's your name? Y then for Carolina. Estos son los taquitos de Pastor del Norte, que de hecho es de una taquería que es en Tijuana. O sea, sí existe esta taquería, es de una receta de una taquería en México, en Tijuana. O sea, tiene el toque norteño. Es difícil también el mercado holandés, y el mexicano ni se diga. Entonces por eso me siento muy orgullosa, porque ya si los mexicanos te aceptan y te dan la bandera de síguele, es porque tu comida realmente es mexicana. Yo quería poder combinar el no nada más ser un ama de casa, sino también igual pues experimentar, ¿no? Por ejemplo, el tener un emprendimiento, al hacer otra cosa, pero sin dejar de ser mamá y sin dejar o sea, poder también estar presente en la vida de mi hija, porque es muy importante para mí, mi familia, muy importante. Entonces, con Tacos Norte
me ha hecho crecer también, me ha dado mucha seguridad, me ha dado muchísima seguridad como mujer, como emprendedora, de que podemos, de que soy mamá y que, o sea, aparte llevo la casa porque en la casa para que funcione y todo, yo tengo que seguir haciendo todo lo que hago y hacer esto. Pero ya en un futuro sí me encantaría tener algo como un colectivo con otras emprendedoras, que no nada más tendrían que ser mexicanas, podrían ser también de otro país. Hello. A ver. Déjame poner esto. Ahí está. ¡Vámonos! Lo que pasa es que me traigo muchos ingredientes también de México, de Tijuana, porque hay ciertos ingredientes que yo no encuentro aquí. Hay ciertos chiles secos que aquí no los encuentro. Entonces me los traigo desde kilos y kilos y kilos de Tijuana. Muchos kilos, sí. Me los traigo de allá y claro que, hay otros que los compro aquí con una mexicana. Y también hay otro proveedor que es holandés y que vende productos mexicanos. El principal ingrediente, que también lo uso para el pastor, también viene desde Tijuana y no lo puedo conseguir aquí. Sí, hay más mexicanos que importan aquí productos mexicanos, también desde Bélgica, en Alemania también hay mexicanos que venden productos para que puedas cocinar. En Alemania, en Bélgica, aquí en Holanda, hay dos o tres mujeres, de hecho, hay Verónica y Alejandra, venden productos mexicanos, también en grandes para restaurantes. ¡Arriba el norte! Mi vecino ahí en Tijuana es dueño de una de las taquerías más famosas de Tijuana. Los tacos se llaman Los Salseados y es don Javier de Los Salseados. En Tijuana todo el mundo lo conoce, el que conoce, o sea, el que es de Tijuana y conoce de tacos, conoce a don Javier, el de Los Salseados, don Javier. Es muy, muy famoso, o sea, de las taquerías más famosas es el Francés, el Frank, Los Salseados y pues yo creo que esa sería, y los del Gordo, son las taquerías más famosas en Tijuana. Y espérate, y don Javier siempre me encanta platicar con él y vamos a comer a su casa y todo, porque él siempre me habla de chiles, o sea, él hace mezcla de chiles y me dice también, mira y me enseña, y él hace sus salsas, él también hace sus salsas y nadie más en el restaurante hace las salsas, él lleva las salsas, o sea, nadie se sabe esas recetas, él no, pues por supuesto, y es el éxito, las salsas de su restaurante son el éxito de ahí de la taquería, Los Salseados, pues, porque tiene muchísimas salsas muy buenas. De hecho, él me consigue esos chiles que te digo que son extremadamente picantes, o sea, él me los consigue, porque tampoco son tan fáciles de conseguir, o sea, yo los busqué. Y nada más él es el único que me los ha podido conseguir. Pero yo empecé, ahora sí que con los clientes más difíciles, con los mexicanos, porque pues realmente somos los que sabemos cómo debe saber la comida mexicana. Entonces, pues ya después de ahí, ya mis clientes tengo, pues internacionales, tengo españoles, argentinos, de Sudáfrica, de Marruecos también me han comprado, mucho americano también, y generalmente es gente joven, es gente joven, los que me compran son gente joven. Cada semana es en diferentes ciudades, pero a donde voy más frecuentemente es a Utrecht y Ámsterdam, es donde están como que mis clientes frecuentes, pero hay fines de semana que voy, es Den Haag, Rotterdam, Delft, y también voy a Breda, Eindhoven y Den Bosch.
hice un catering prácticamente fueron, o sea, puros holandeses, era el 90% holandeses y el 10% de mexicanos. Hice 2 salsas, una muy picante y la otra leve, porque dije, a los holandeses no comen mucho picante. Pues es que como que les gusta como competir de que para enchilar. Se acabó toda la que es súper picante. Y ahí estaban sudando la gota gorda, pero le echaban claro, los hombres más que nada. Y yo les decía, esa es la que es más picante, y le echaban. O sea, pero como que también yo creo que eso para ver si aguanto. Y sí se la acabaron y yo estaba sorprendida, mi esposo sí más que pimientita, ¿verdad? Entonces, de hecho, por ejemplo, de esta salsa, cuando yo me la como, yo todavía la hago más picante. O sea, cuando, por ejemplo, esta ya la voy a envasar y al final todavía le voy a echar más chile para ciertos clientes que yo ya sé que les gusta más picante. Lo hago con mucho amor, con muchas ganas, o sea, lo disfruto y me encanta ver la gente que cuando les das los tacos felices, o sea, felices y pues mi corazón así, mira. Hi, thank you very much. Thank you. I live across from here, and I see you selling, and I see people coming back. It's like she's selling something good. So I was just wondering what you're selling. Yes, I am selling tacos, real Mexican food. Es birria, pastor. Él es mi cliente, su esposa es mi clienta frecuente, que le encanta, su hija es la que le encantó el pastor. La birria, la salsita, las tortillas de harina. ¿Verdad? Están buenísimas. El cilantrito, la cebollita con chile y 2 de cebolla. Ahí está. Gracias. Y el de este. Sí, perfecto. Cuida. O me dices instrucciones, o sea, porque aunque digas, ay, la tortilla toma su tiempo, tienes que ponerle un poquito de aceite al sartén. Eso de los de birria, sí tiene que tener, grasa. Sí necesita grasa, entonces le echas un poquito de aceite y le echas unas 2 cucharaditas del consomé. Y no voltees luego la tortilla porque si no se te va a deshacer, para que se haga un poquito tostadita. Sí, pues de mi abuela, sí. Lo de la cocina sí sería herencia de mi abuela, pero yo la puse más en práctica aquí en Holanda, porque pues aparte que aquí se haga usted mismo, aquí no, la birria no la encontraba, aquí no había birria, y quien diga lo contrario, yo soy la primera que empecé a vender birria. Después de ahí, birria mexicana de verdad, original del norte, birria, no cochinadas que luego ya ves la chica esta que puso el taco ese que era como de mole salado, mole no sé, y que con jalapeño y lechuga, un taco que le vendieron. Yo soy la primera aquí en Holanda que me empezó a vender birria, y ya después de mí han empezado otras emprendedoras y otros lugares a vender birria, que una no es birria, no es cierto, no es birria, ¿verdad? Pero la venden como birria. Pero yo sí puedo presumir, yo sí puedo decir que soy la primera que empezó a vender birria aquí en Holanda. Y me siento súper orgullosa, me siento muy orgullosa porque para mí también la birria no nada más, para mí la birria es México, es mi pasado. Y es también ahorita pues mi presente, lo que estoy haciendo, mi emprendimiento, y es el hoy aquí en Holanda, pero esto vino por el extrañar Tijuana, el extrañar México, porque esto para mí es mi casa, es mis amigos, es mi familia. No nada más es un simple taco, por eso para mí ha significado mucho
pues este emprendimiento también, pero lo de la birria fue también por esa añoranza, porque me hace sentir reconfortada, o sea, sentirme así como en casa, y aquí no la podía comprar. Los tacos de birria, pues lo que los hace diferente, digo, pues es que, como te digo, para mí no nada más es un simple taco de birria, para mí habla de mí, de lo que ha sido Alejandra, de dónde vengo, que vengo de Tijuana, y digo, ya como taco, pues es que el taco de birria lo tienen que probar, ahorita que lo prueben, tiene un sabor que para mí es único, es especial, y aparte yo creo que es lo que tiene de especial mis tacos de birria, que los hago con mucho amor y mucha enjundia. El día de hoy hoy estoy preparando, son 30 kilos de carne. 30 kilos. No, creo que más. A ver, 35. Sí, ¿no? Entonces son como 600, 700 tacos. Sí.